Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Amén. Ay, parece que no, como que están dormiditos, necesitan más más adoración. Voy a volver a repetir. Buenos días, amados, que el Señor me les bendiga. Amén. Así como que ya se cantaron. ¿Saben? Una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros es restablecer nuestra identidad. Primeramente como hijo de Dios, pero también Él quiere restablecer nuestra identidad como ministros. Él quiere que sepamos, que tengamos bien nacida nuestra identidad. ¿A qué Dios me llamó? ¿Cuál es mi trabajo en el reino? ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Porque, amados, sin el Espíritu Santo no podemos tener esa revelación de quién somos en Cristo Jesús. Sin la llenura del Espíritu Santo, nadie puede fluir proféticamente. Sin la llenura del Espíritu Santo, no podemos adorar como Dios quiere. Sin la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe? No pueden haber milagros, prodigios, sanidades, nada de eso puede haber sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe? Nosotros hemos tenido testimonio una y otra vez, que aún en medio de la adoración, cuando estamos metidos en ese ámbito, hay gente que ha recibido sanidad, sin necesidad de que impongan las manos. Es por ese ámbito. Y entiendo que esto está relacionado con la llenura y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, nosotros humanamente podemos hacer muchas cosas. Yo podría decirle, mire, use las redes sociales, mande mensajes, una palabra, y no está mal, todo eso está bien. Pero, amado, si la persona que va a poner esa palabra o ese mensaje no está lleno del Espíritu Santo, no tiene esa llenura, va a ser solo un mensaje al alma, va a ser un mensaje al corazón, pero no va a haber cambio, no va a tocar vidas, porque el único que puede tocar, cambiar, transformar nuestras vidas es el maravilloso Espíritu Santo. Ahora, todo lo tenemos que hacer desde la plataforma del Espíritu. Recuerden que nosotros gobernamos desde un ámbito espiritual. Así que todo lo que nosotros podemos hacer con características naturales y humanas, tal vez porque hablamos bonito, tal vez porque nos expresamos muy bien, porque tenemos conocimiento, pero ¿sabe? Puede ser todo lo que usted quiera, pero nunca va a tener un efecto perdurable si la persona no es tocada, si la persona no es quebrantada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, amados, cuando es el poder, cuando es la potencia, cuando es la fuerza, cuando es la unción del Espíritu Santo, sabe, una sola palabra, puede ser sencilla. Usted da una palabra a una persona y va a ser suficiente para que esa palabra pueda tocar el corazón de esa persona y pueda haber conversión, y pueda haber cambio, pueda haber transformación. Y es lo mismo, amados, con la predicación, y es lo mismo con una persona puede tener una voz maravillosa, que cante lindo y puede cantar una canción hermosa, aún una alabanza súper ungida, pero si esa persona no está llena del Espíritu Santo, va a ser un címbalo que resuena nada más, no va a haber cambio, no va a tocar vidas. Así que esta mañana yo quiero hablarles, y una vez más, porque ya les he hablado varias veces, de la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe? Yo creo que el Espíritu Santo es la fuente de todo. Él es la raíz de todo. Que el que tiene el Espíritu Santo puede conocer la verdad, porque dice la Escritura que Él nos lleva a toda verdad. Así que, amados, el Espíritu Santo es la persona más maravillosa que hay en el planeta Tierra. El Espíritu Santo es una persona tan hermosa, ¿sabe? Él siempre cuida de nosotros. Él siempre trata de ayudarnos. Aun cuando nosotros andemos tal vez no tan espirituales, Él siempre nos llama. A veces usted dice, pero ¿por qué me despierto a la misma hora? Amado, el Espíritu Santo que te está trayendo, que te dice, ven, yo te espero, es tiempo, para que estemos en intimidad, para que estemos en comunión. Y a veces el sueño nos domina, amigos. Pero el Espíritu Santo es tan maravilloso. Y sabe algo que a mí me toca el corazón o me enternece el saber que aunque nosotros a veces somos infieles,
porque a veces no le cumplimos lo que le prometemos, pero sabe, Él es eternamente fiel y bueno para con nosotros. Pero qué precioso que podamos tener al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos enseña todas las cosas, eso lo dijo el Señor Jesús, y es el responsable del poder en nosotros. Mire, a veces hay personas que se inclinan mucho por el conocimiento, hay personas que estudian mucho, y no que sea malo estudiar, pero cuando es mucha teología, mucho conocimiento, y no lo del Espíritu, amados, como que apelan mucho al intelecto, y cuando esta persona llega a un lugar donde hay una adoración poderosa, puede sentir el ámbito que algo está ocurriendo en el espíritu, pero la persona no se da cuenta, porque no lo puede percibir, porque esta persona lo que apela más es el intelecto, entonces no puede discernir lo que está pasando en el ámbito del espíritu. Así que, amados, que el Señor nos libre de ser una persona de esa, ¿verdad? Mire, hay personas que buscan una palabra como para agradar a los que van a llegar. Y, amados, yo creo que como hijos de Dios, nosotros tenemos que hablar lo que el Señor quiere que hablemos, aunque sea algo necesario, pero que sea una palabra fresca, que sea la palabra que viene del corazón del Padre, que sea la palabra que es necesaria en el momento. Amén. Entonces el propósito es que la palabra salga con unción, que la palabra transforme la vida y los corazones. Y cuando no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, amados, no podemos fluir. Cuando no hemos estado en la presencia del Espíritu Santo, ¿sabe? No podemos tener discernimiento espiritual, y es tan necesario el discernimiento espiritual. El que no tiene discernimiento todo lo juzga externamente, por las apariencias, por lo que parece, por lo que se ve, pero el Espíritu Santo todo lo escudriña. Entonces, Él nos ayuda para tener discernimiento espiritual. Y es tan importante el Espíritu Santo. Mire que el Señor Jesús, cuando se apareció a los discípulos, después de que Él había muerto y había resucitado, después que comieron en la playa, Él les advirtió acerca de la importancia de recibir al Espíritu Santo. Ya Jesús había muerto y había resucitado, y les había dicho que era necesario que viniera otro consolador, que era necesario que Él se fuera, pero que el Padre le enviaría otro consolador. Así que quiero que vayamos conmigo al Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo 24, para que podamos ver, amados, la importancia, el peso que tiene que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de quien dice: de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren qué importante y qué maravilloso, y cómo Él lo recalca. Miren, el verso 45 dice que Él les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Amado, quiero decirles que nadie puede comprender las Escrituras si no le es abierto el entendimiento. Mire, no importa que la persona no sepa leer y escribir, que sea una persona sencilla, pero cuando le es abierto el entendimiento, esta persona va a poder entender las Escrituras, le va a ser revelado. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Amados, ¿qué es lo que debemos predicar de acuerdo a esta escritura? El arrepentimiento y el perdón de pecados.
santificados en el nombre de Jesús. Así que cuando usted se predica a usted mismo, amado, usted no está predicando el Evangelio. Porque para que se predique el Evangelio, para que el Evangelio sea efectivo, usted tiene que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. El verso 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién había hecho la promesa? El Padre. ¿Y quién iba a hacer que se cumpliera la promesa? Jesús. Él les está diciendo. Ahora, él al llegar al Padre le iba a decir, acuérdate de la promesa. Tus hijos, mis hermanos menores, están esperando la promesa. ¿Ha visto usted cuando, o tal vez que somos padres, les prometemos algo a nuestros hijos y le decimos, mira, te voy a llevar al parque, o te voy a comprar un helado, o te voy a llevar a tal lugar? Y entonces hay un hermano mayor, y el hermano mayor escucha y a veces nos dice, acordate que le prometiste al más pequeño, ¿verdad? Que lo ibas a llevar al parque, acordate de la promesa que hiciste. O sea, el hermano mayor está ahí como, acordate, papá. Entonces el mayor llega y le dice al Padre, acuérdate de la promesa. Jesús tenía que resucitar porque su mismo espíritu iba a ser enviado por el Padre sobre nosotros. Ahora le dice Jesús, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que. O sea, eso significa no se muevan, es importante que esto ocurra. No se muevan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, ¿por qué Jesús les da esta instrucción de que no se muevan, que se queden ahí en Jerusalén hasta que sean llenos de poder? Porque, amados, solamente con la llenura del Espíritu Santo se puede predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Solamente con la llenura del Espíritu Santo. Esto va a ir acompañado con señales, prodigios, milagros. Solamente con la llenura, con la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser efectivos en la predicación del Evangelio. O sea, nosotros quizá, de alguna manera, la iglesia del Señor, mire, como que vimos en algún tiempo que no era tan importante la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando de la iglesia en general. Para realizar la labor de la iglesia, vemos que ha habido épocas de la iglesia del Señor donde tal vez lo importante ha sido tener un concilio, una directiva, una organización. Para otros en otra época, tal vez lo importante era tener un templo, tener un edificio. Para otros quizá una tarima movible, para otros un estadio, pero sabe, en medio de cualquier cosa, nada de eso es lo más importante. Lo más importante, de acuerdo a lo que Jesús habló, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es ser investido de poder desde lo alto para poder ser testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Porque nadie que no es testigo del poder y la muerte y resurrección de Cristo podrá predicar con autoridad y con poder el Evangelio. Yo no puedo hablarles a otros de lo que yo no tengo. Yo no puedo hablarle a otros de lo que yo no he experimentado. O sea, ¿cómo voy a decir, cómo voy a predicar a un Cristo que nos llena de poder, que nos sana, que nos liberta, que nos restaura, si yo no he sido sanado, si yo no he sido restaurado, si yo no he sido liberado? Si yo no lo he experimentado en mi propia vida, no puedo ser testigo del poder de Dios. Ahora, no es solamente que tengo ganas de que la iglesia se llene, no es asunto de que como yo ya estoy aquí, voy a esperar a que vengan, que el Señor lo va a traer y vamos a esperar sentados. No, amados. La cosa es que si yo soy testigo del poder de Dios, porque tengo evidencia de que el Señor me restauró, de que el Señor me cambió, de que el Señor me transformó, de que yo ya lo que era, ya no lo soy, que soy una nueva criatura, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, entonces yo tengo la autoridad y yo tengo el poder para predicar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Quiere decir que el poder es necesario para hacer la obra de Dios. Mire, la gente busca poder en diferentes esferas donde usted quiera. En
las empresas, en los negocios, la gente en la política, la gente busca poder en todos lados. Pero sabe, el Señor Jesucristo ya lo sabía. Es la naturaleza del hombre, en su naturaleza él tiene ansia de poder, pero ya Dios lo sabía. Dios hizo al hombre con un deseo interior de poder, pero sabe, es un poder que solo puede llenarse con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Porque el poder que el Espíritu Santo nos da está por encima de cualquier poder terrenal. El poder del Espíritu Santo en nosotros, amados, nos hace movernos en esferas para que podamos aún gobernar sobre los que tienen poder y autoridad aquí en la tierra. Porque el poder del Espíritu Santo en nosotros es mayor que cualquier poder terrenal. Mire, yo sé que servir a Dios es un asunto de llamado. Y yo no puedo pretender que usted conteste o responda al Señor como yo respondí. Porque es algo personal y Dios llama a cada quien, ¿verdad? De manera particular. Y según el llamado, así uno responde al Señor. Y mire, hay personas que Dios llamó para ejercer un gobierno natural. Tal vez como un gobernante de una nación, como un alcalde. Y bendito Dios por esas personas. Y qué bueno por esas personas que tengan principios espirituales para que lo puedan establecer en esa esfera. Y gloria a Dios. Pero yo he entendido, amados, que lo que Dios me llamó a hacer a mí es superior que tener una posición de gobierno en la tierra. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Miren, si yo como profeta logro ser consejera de un gobernante, amados, el que va a estar gobernando la nación, si el presidente, el alcalde, la persona a quien aconsejamos, ¿verdad? Como consejeros espirituales, es obediente. Quien va a gobernar es el Señor a través de esa persona. Mire, eso es lo que hizo Daniel. ¿Usted recuerda? Daniel fue consejero del rey. ¿Usted recuerda a José? Fue la mano derecha del faraón. Eso es lo que hacían los profetas del antiguo pacto. Así que cuando uno sabe a qué Dios lo llamó, amado, no necesita entender. Tenemos que tener bien claro a qué Dios nos llamó y saber de que si somos llenos del Espíritu Santo, podemos realizar aquello para lo cual Dios nos llamó. Y es imposible, amados, gobernar una nación desde el ámbito del Espíritu, que es un ámbito superior, si no es por la plenitud y la llenura y el poder del Espíritu Santo. Mira, hay personas que humanamente gobiernan las naciones y lo hacen a través de estrategias humanas, economía, proyecciones, todo eso humanamente. Pero ¿sabe? Todo lo hacen humanamente, pero la sabiduría que viene de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que puede darle a los que gobiernan espiritualmente, es superior. O sea, que hay un gobierno que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está por encima de todo gobierno natural. Y entonces aquellos que Dios los llamó a ser llenos del poder del Espíritu Santo, yo espero que usted diga amén, yo, para cambiar el rumbo de las naciones, tenemos ese nivel de autoridad. Para establecer el destino de las naciones, tienen que estar seguros, tienen que estar bien parados, tienen que estar convencidos, amados, para que nada los mueva de esa silla de autoridad, para bajarse a otra silla, a otra dimensión, para querer gobernar en un nivel natural, como alcalde, como gobernante, lo que sea. Pero oramos por aquellos a los cuales Dios llamó para gobernar desde abajo. Pero yo espero que aquellos que fueron llamados a gobernar desde arriba estén seguros y convencidos de que a Dios les llamó. Recuerden que nosotros estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Ese es el nivel de autoridad que el Señor nos ha dado. Así que, amados, que nada pueda desviarnos de nuestro llamado. Mire, que no venga el enemigo a querer ofrecernos como el Señor que le dijo, te daré estas naciones y postraros y adorarles, que no nos desviemos del camino, del llamado que el Señor nos hizo. Y yo sé que cada uno de nosotros recuerda cuando el Señor le habló, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? ¿A qué fuiste llamado?
Vamos a leer ahora en Hechos, capítulo 1, los versículos 8 al 9. Hechos 1, 8 al 9. Miren lo que le dijo el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire, Jesús sabía perfectamente que los discípulos en la condición que ellos estaban, ellos jamás podrían conquistar la tierra ni podrían predicar el Evangelio si no eran llenos de poder del Espíritu Santo. Recuerden que ellos eran pescadores, eran gente sencilla, pero saben, si eran llenos de poder del Espíritu Santo, ellos serían totalmente transformados. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Él les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando hayan recibido ese poder, cuando hayan sido investidos de lo alto, entonces van a poder ser testigos míos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, en Managua, amén, en Masaya, yo creo que se me están durmiendo, en Nicaragua, en todas las naciones. Y habiendo dicho estas cosas, dice que viéndolo ellos fue alzado y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estas fueron las últimas palabras que el Señor les dijo antes de descender a los cielos. Que recibiríamos poder cuando descendiera sobre nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y sabe, hay gente que puede decir, no, es que esa persona no es llena del Espíritu, es llena del Espíritu Santo, pero es que él es un poquito tímido, él es un poquito como que le da pena, pero él es lleno del Espíritu Santo. Amado, sabe que no. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eso te toca, te transforma. Hay un fuego dentro de ti, que tú hablas con de nuevo la palabra, que tú quieres hablarle a otro, que tú quieres ser testigo y decir, el Señor me cambió, el Señor me transformó, el Señor hizo. Como la samaritana, ¿usted recuerda a la samaritana? Ella fue y dijo, no será él el Mesías. Me dijo todo lo que yo había hecho. Dejó el cántaro y salió y empezó a hablar y a dar testimonio. Amado, eso nos pasa a nosotros. Así que no me digan, no, es que él es así su carácter. Yo sé que Dios nos usa cada uno con nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo y somos investidos y somos llenos de poder, somos transformados. Así pasó con los discípulos, así pasó con los apóstoles y así pasa con nosotros hoy en día. Y sabe, yo no estoy hablando de gritar. La unción y el poder no tiene que ver con gritería. No porque usted grite más fuerte tiene un mayor nivel de unción. No tiene que ver con eso. Pero somos transformados y manifestamos la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, todas las personas que están a su alrededor, ¿saben? Van a querer acercarse. ¿No le ha pasado que usted va en el autobús o usted llega a un lugar y se sienta y la gente se sienta atraída? Y nos empiezan a contar sus problemas, nos empiezan a contar lo que están pasando. Amado, ¿por qué pasa eso? Es la unción de usted, es el poder del Espíritu en usted. Ellos no saben qué usted tiene, pero dice algo tiene él o ella, y atrae, se acerca. Eso es, amado. O sea que si alguien en verdad es lleno del Espíritu Santo, la primera evidencia es que va a manifestar ese poder en él o en ella. Ahora, no puedo decir que alguien es lleno del Espíritu Santo solo porque habla en lenguas. Mire, hay personas que tal vez recibieron el bautismo del Espíritu Santo y aprendieron a hablar en lenguas y se quedan hablando en lenguas, pero saben, tristemente, descuidaron ese camino y el poder del Espíritu Santo ya no está en ellos. La llenura ya no está en ellos, están como adormecidos. Dejaron esa intimidad con el Espíritu Santo, dejaron de cuidar esa comunión con el Espíritu Santo y el poder ya no está en ellos. Y son como címbalos que retiñen, metal que resuena, como cajas vacías, porque no siguieron buscando la intimidad con el Espíritu Santo. Y sabes, se quedaron con la forma, pero están vacíos del poder, que es la esencia del Espíritu Santo.
Y cuando el Señor quiere que nosotros reafirmemos la identidad, es que Él también quiere que seamos reafirmados en ese poder, amados, que nos identifica. Que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. ¿Cómo sabe alguien que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros? Lo puede sentir por ese poder que manifiesta. Miren, no puede haber iglesia del reino si no es llena del Espíritu Santo. El reino de Dios es por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, mire, no a mí, denme chance, yo voy de a poquito, yo apenas me bauticé, yo estoy en discipulado, denme tiempo, y no buscan, no anhelan la llenura del Espíritu Santo. Esa es la plenitud del Señor en nosotros. ¿Sabe? Perdóneme, yo no creo que sea algo de ir de a poquito, porque sabe, cuando eres lleno del Espíritu Santo hay un cambio. ¿Sabes? Él nos llena y hay un cambio en nosotros. No hay otra manera. Nuestra vida es transformada. No somos los mismos. No estamos batallando en nuestras propias fuerzas, porque es el Espíritu Santo el que va transformando cada área de nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo no es dado por medida. ¿Sabe? Él desciende todo sobre nosotros. Ya los 9 dones están en nosotros, pero son activados de acuerdo a la necesidad. Y entonces, cuando Él desciende sobre nosotros, lo que era negro se volvió blanco. Donde había luto, ahora hay alegría, ahora hay gozo. Donde había rencor, ahora hay perdón. Y sabe, no me digo una persona, yo soy llena del Espíritu Santo, pero tengo algo contra mi hermana, pero tengo algo contra un familiar. No puede ser, amigos, porque esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. Si Él te llenó, sabe, el Espíritu Santo es una persona tan amorosa, es Dios mismo en la tierra, y Dios es amor, y si Él llenó tu corazón, tú tienes que amar. El Señor nos enseñó perdonar hasta 70 veces 7, quiere decir, las veces que sean necesarias. No podemos guardar rencor en nuestro corazón, porque si hay rencor en nuestro corazón, eso no va con la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos ser llenos, amados, del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder para cambiar. Necesitamos el poder para vencer. Necesitamos el poder para ser diferentes. Necesitamos un poder transformador que nos hace anhelar la vida de Dios en nosotros. Y es el Espíritu Santo el único que nos puede dar eso. Vamos a ver ahora en Hechos 2. Vamos a ver cómo fue cuando vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, mire qué importante, unánimes, quiere decir en un solo espíritu, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, no dice unos cuantos, no dice algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿y no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Miren qué maravilloso todo lo que ocurrió. Ahora yo quiero decirle algo. Esa promesa de la venida del Espíritu Santo no era solo para los 120 que estaban en ese tiempo. Esa promesa era también para nosotros. Es también para nosotros. Ellos fueron las primicias, ellos fueron los primeros sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo y vino sobre ellos para que ellos pudieran cumplir inmediatamente su comisión, la comisión de Jesús, y comenzar a ensanchar la iglesia. Pero la promesa es para todos nosotros. Ahora,
No quiere decir que tenemos que estar metidos en un cuarto para que venga, porque ellos estaban en un aposento. No tenemos que estar en un lugar encerrado, 120 para que venga. Tampoco dice que eran lenguas como de fuego, no eran de fuego. Pero tampoco tiene que venir esa manifestación. En ese momento vino de esa manera, pero el Espíritu es soberano y puede venir la manifestación de la manera que Él quiera. Pero lo importante es, amados, que cuando viene el poder, viene y se manifiesta de diferentes maneras. Cada uno tiene una experiencia diferente. Yo no sé cómo fue con usted. Yo no sé cómo fue la experiencia. Yo quiero que usted medite, que usted recuerde cuando usted recibió el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, porque sabe, eso no lo olvidamos. Eso cambia nuestras vidas. Entonces, la experiencia es diferente, pero el poder es el mismo. Y el fruto es el mismo. Una conversión, un cambio. Aborrecemos el pecado, queremos hacer lo que le agrada a Dios, anhelamos más de la vida de Dios, anhelamos estar en su presencia. Y ese es el principal fruto o evidencia de ese poder. Dice que estaban todos unánimes. ¿Sabe que eso es importante? Cuando nosotros adoremos, amados, estamos como un solo cuerpo, estemos unánimes. Olvide lo que dejó en su casa, olvide sus problemas, deje sus preocupaciones a los pies del Señor y únase a sus hermanos a adorar en un mismo espíritu. Cuando hagamos eso, amados, cosas maravillosas van a ocurrir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. ¿Sabe? A veces cuando nosotros ministramos para que reciban la llenura del Espíritu Santo, la persona está de pie, pero no es la única manera. La persona puede estar sentada, aquí ellos estaban sentados. Pueden estar sentados, si es un enfermo puede estar aún acostado, si es una persona que no se puede poner en pie. Pero lo más importante es que la persona tenga el corazón dispuesto para que pueda recibir. Ahora fíjese que dice que las lenguas repartidas eran como de fuego. No era fuego, eran como de fuego. Yo entiendo que era una visión en el espíritu, pero que se asentó sobre cada uno como para que ellos se dieran cuenta que estaban en una nueva dimensión, en otra dimensión. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que no se quedó ni uno solo sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes? El Espíritu Santo no hace excepción de personas. A veces nosotros podemos juzgar por lo que vemos, pero el Espíritu Santo no hace excepción de personas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era como ellos querían, era como el Espíritu les daba que hablasen. Y habla de otras lenguas. Entiendo que habla de los diversos géneros de lengua, que es un don del Espíritu Santo. Y dice que los que estaban ahí de otras naciones estaban confusos porque les oían hablar cada uno en su propia lengua. Quiere decir, amado, que también había interpretación de lengua. O sea, fue tan poderoso lo que ocurrió ahí, que a unas personas del mundo, a unos que estaban afuera, ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Aunque ellos no hubieran creído en Jesús, ellos comenzaron a interpretar las lenguas que los que estaban en ese aposento alto estaban hablando. El Espíritu Santo permitió que entendieran y comprendieran el mensaje que estaba siendo dado en ese momento. Y dice que se quedaron atónitos, estaban maravillados y decían, pero si son galileos, ¿cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 4, el versículo 31. Cuando hubieron orado, mire esto, qué tremendo. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es una de las consecuencias o efectos de recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, amado, a mí no me ha pasado, pero le pregunto a veces a algunos de ustedes, cuando ustedes han estado orando, pero así que están bien metidos con el Señor, ¿han sentido que ha temblado el lugar donde están orando?
A mí no me ha pasado. Pero si esto sucedió, quiere decir que nos puede pasar a nosotros. Miren qué tremendo. Quiere decir que tal vez no hemos llegado a esa dimensión de oración. Cuando hemos orado, tal vez nuestras oraciones no han sido muy llenas del poder del Espíritu Santo, pero dice que cuando ellos hubieron orado, mire, ellos recientemente acababan de recibir al Espíritu Santo, hace 2 capítulos, pero dice que el lugar donde ellos estaban congregados tembló y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es uno de los efectos de haber recibido el poder del Espíritu Santo? Número 1, poder en la oración. No una oración sencilla que no pasa del techo. Oración es poderosa. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar cómo orar. Número 2, según esta escritura, dice que otros son llenos del Espíritu Santo, porque dice que todos los que estaban ahí fueron llenos. Y número 3, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es consecuencia de recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir hablar con denuedo? Quiere decir hablar con soltura, con facilidad, con emoción, con emotividad, con fuerza, con energía, con convicción, con autoridad. Mire, todo eso incluye el denuedo. O sea, que no es que porque yo hablo bajito, cuando vengo a predicar la palabra, voy a hablar así y los demás no me van a oír. Amados, no. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, te da denuedo para hablar la palabra de Dios. Tú puedes seguir hablando bajo en tu casa, tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, pero cuando tú prediques la palabra, vas a hacerlo con denuedo, porque es lo que dice la Escritura. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hablas la palabra de Dios, lo vas a hacer con denuedo, porque es lo que dice la Biblia. Y la gente puede ser muy tranquila, pero cuando viene el Espíritu Santo y te toma, amados, hacen cosas extraordinarias, cosas que tal vez humanamente no hubieran podido hacer, pero por el poder del Espíritu Santo lo hacen. Tiene que haber un efecto visible, tiene que haber algo tangible que la gente pueda ver. El poder de Dios es espiritual, porque el poder viene para transformarnos completamente, así que no podemos seguir siendo los mismos. Y cuando se trata de hablar la palabra de Dios, tiene que hablarse con denuedo. Y yo creo, amado, que es verdad. ¿Sabe? Cuando yo empecé en los caminos del Señor, mi esposo es testigo, íbamos a otras congregaciones y a veces me decía un pastor, ¿y cuándo va a pasar a cantar una canción? Y yo le decía a mi esposo, no me vas a ver nunca ahí. Pero amados, como nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que nos manda, para un libro de ayer estoy aquí. Así que, aunque nosotros creamos, yo no creo que sea para mí. ¿A cuándo les han dado una palabra? O les han dado un llamado y ustedes han dicho, pero yo creo que esa camisa es demasiado grande. Yo no creo que yo quepa ahí. Amado, es que no es usted. Este es el poder del Espíritu Santo en usted que te va llevando y después tú te ves haciendo las cosas que el Señor te dijo que harías, pero es que no eres tú en tus fuerzas, es el poder de Dios en ti que te cambia y que te transforma. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4 versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y mire qué hermoso. Y abundante gracia era sobre todos ellos, no sobre uno, no sobre dos, sobre todos ellos. Dice que con gran poder, que era lo que hacían los apóstoles, daban testimonio. O sea, ellos no estaban ocupados en las redes sociales. Ellos daban testimonio con poder del Cristo resucitado, daban testimonio del Cristo que había muerto y había resucitado. Y en eso se ocupaban los apóstoles, en predicar el Evangelio con gran poder. ¿Y qué señal nos seguía? Dice, abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, no es una gracia cualquiera. Y saben, cuando somos llenos del Espíritu Santo, viene una gracia sobre nosotros. Yo creo que así es. ¿Cuántos de ustedes
Cuando van a hacer una gestión, yo recuerdo que una persona me llamó y me dijo, mire, que voy a ir a pedir la visa americana, por favor, oren para poder tener gracia delante del cónsul. Y me diga que sí. Amado, es que cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, tú no tienes que pedir esa gracia te sigue, esa gracia ya está en ti, esa gracia ya vino sobre ti, el Señor la pone. Así que no es algo que tú tienes que pedir. ¿Sabe? Yo puedo ver hijos de Dios cuando son llenos del Espíritu Santo. Mira, aún los jóvenes en las escuelas, yo puedo ver la diferencia. ¿Sabe? Todos tenemos de alguna manera operaciones que el Señor nos ha dado. Hay hijos que son buenos en una cosa y los que son buenas en otra cosa. Pero cuando alguien ha venido al Señor, ha sido lleno de esa gracia del Señor. Y los que son padres me van a decir, no ven diferencia. Y no estoy diciendo que nuestros hijos sean lo mejor del mundo. La gracia del Señor en medio sobresale. ¿Sabe por qué? Es la gracia que el Señor ha dado. No sé, pero se nota donde uno llega, es algo que atrae, es algo que marca una gran diferencia, hermanos. Así que esa gracia que estaba sobre los apóstoles, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, está sobre nosotros también. Ahora, ellos necesitaban acercarse. Entonces decíamos que el que es lleno del Espíritu Santo tiene en sí mismo la llenura de la gracia abundante del Señor y no necesita estarla pidiendo, es como le decía. Es algo que cambió cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando el poder del Espíritu vino para llenarnos, y es algo diferente. Y sabe, la gente no sabe por qué. Dice, yo no sé qué tiene de ella. A mí me pasó hace poco, cuando yo viajo a recoger a mi hija, y voy de regreso, hay una señora que es esposa de uno de los que conduce el autobús, pero es tan amable y es tan risueña y tiene la gracia. Y yo no sé por qué, me empezó a saludar y como no sabe mi nombre, me decía, adiós Chelita, que le vaya bien. Y así me dice, porque no me sabe el nombre. Y un día de esto me la encontré y le digo que el Señor te bendiga, que tengas un buen día. Y ella vende helados y le digo que venga bastante, porque Dios bendice a ti. Y él me quedó bien y le dijo, amén, es cristiana. Tenía que ser. O sea, siempre la veo radiante, la veo sonriente. Amados, somos luz en medio de las tinieblas. Así tenemos que ser nosotros. Que cuando la gente nos vea, diga, yo no sé qué tiene él, pero yo quiero lo que él o lo que ella tiene. Yo quiero verme feliz. Es la gracia del Señor sobre nosotros. Hay personas que dicen, mira esa muchacha, ay, como que muy tan desgraciada, ¿sabe? Cuando eres lleno del Espíritu Santo, abundante gracia va a venir sobre ti. Y no importa si eres flaquito, si eres gordito, si eres chaparrito, si eres morenito, la gracia del Señor va a venir sobre ti. O sea que la gracia abundante no depende, ¿sabe?, de lo que nosotros vemos, del exterior de las personas. No depende de la ropa que vestimos, no depende de que vistamos ropa cara o no. No depende de la marca de los pantalones o overoles, depende del poder del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer ahora Hechos 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Miren qué hermoso. Yo me gozo, amados, de esta palabra, y yo declaro que es la condición de la iglesia. Dice que no había entre ellos ningún necesitado. Amén. Amén. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que es posible que no haya ningún necesitado en la iglesia? Amén. Dice porque todos aprendieron. ¿Sabe qué aprendieron? La bendición de sembrar, la bendición de dar, porque todos daban de lo poco, de nada que tenían. ¿Sabe? Ellos aprendieron que toda bendición venía del Señor, que todo era del Señor.
Antes la gente decía, el que guarda siempre va a tener, pero ¿sabe? Siempre va a tener lo mismo. Pero el que da, el que siembra, va a tener una cosecha. No hay nada, amados, que usted siembre que no vaya a tener cosecha. Usted va a ver la multiplicación, usted va a ver la consecuencia, la cosecha de lo que usted siembra. Ahora, no hay una cosa peor que en una iglesia. No hay cosa peor que en una iglesia se le enseñan a las personas que no ven. Mire, no tiene nada que ver con dinero. Estos son principios espirituales. Tenemos que enseñarle a las personas la gran bendición que está en el dar y en el sembrar. Cuando usted llega a un pueblo, llega a un lugar, una montaña, una ciudad, un barrio marginado, donde usted ve que hay bastante pobreza, que tal vez la gente no tiene para comer, que tal vez no tiene dónde dormir, y usted quiere aliviar su condición, usted tiene que decirles una cosa. Usted necesita el poder del Espíritu Santo que le va a enseñar a dar con un corazón agradecido. Y la persona puede decir, pero yo no tengo nada. Pero ¿sabes? Siempre hay alguien que tiene menos. Aunque sea un pedazo de cobija, pero si esa persona aprende a dar con un corazón agradecido, cuando esta persona es generosa y aprende a dar, usted recuerda que aquella viuda dice que dio 2 blancas, lo último que ella tenía. Ella había entendido ese principio del reino. Y solamente de esa manera es que esta gente va a poder salir de la condición de miseria y de pobreza en la que vive. A veces decimos, no, pero es que estas personas pobrecitos no tienen. Amados, primero no podemos decir pobrecitos. Pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. No podemos sentir lástima de las personas, no de esa manera. Pero vamos... No es que ellos no les vamos a pedir porque son pobres y no tienen, porque si decimos eso, que ellos no tienen, amados, eso los mete en una maldición que nunca van a salir de la pobreza. Hay que enseñarles lo que es la bendición de dar y sembrar. Así que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque dice que los que poseían heredades las vendían y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y mire qué hermoso, se repartía cada uno según su necesidad. Qué humildad, qué amor, qué nivel de desprendimiento había. Entonces, eso sí es edificar el reino. Yo decía, ¿cuándo fue que prediqué en mi escuela el miércoles? Cuando nosotros empezamos con mi esposo en el ministerio, una de las primeras cosas que aprendimos es la bendición del dar. Y sabe, a veces hay gente que cree que uno da de lo que le sobra. No, amado, uno hace un esfuerzo y un sacrificio, uno siembra, pero con gozo porque lo estás haciendo en el reino. Y sabes, bendiciones vienen a tu vida. Yo puedo decir que todo lo que hemos sembrado, hemos visto la mano de Dios. Dios no se queda con nada. Vas a ver la cosecha de lo que tú siembras. Y sabes, hay momentos donde Dios va a poner en tu corazón que le deja a alguien. Y tal vez uno dice, pero Señor, ¿cuánto le doy? Y el Señor te dice ese, el billete más grande. Y uno dice, ¿será? ¿No será este? Pero amados, el Señor prueba nuestro corazón. Y tú no sabes, si tú eres obediente, no sabes si estás contestando las oraciones que esa persona hizo. No sabes qué necesidad está pasando esa persona. El Señor a veces te va a poner que tú siembres, puede ser en alguien, puede ser en un ministerio. Y yo espero que cuando nuestros corazones sean probados, seamos obedientes para que podamos ser bendecidos. Entonces dice que los apóstoles traían el dinero a los apóstoles y repartían según la necesidad que había. Y no había necesidad porque eran tan desprendidos, hermanos. Yo recuerdo que una vez mi esposo me dijo, los bienes son para remediar los males. Hay cosas más importantes que el dinero. Entonces Dios va a comenzar a probar nuestro corazón. Y yo creo que si tú estás lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, ¿sabes? No te va a importar despojarte cuando Dios te diga que lo hagas. Entonces, como vimos el poder de Dios,
En este tiempo hubo que hubiera prosperidad y no hubieran necesitados, que no hubiera gente que pasara hambre ni miseria. Y esta, amados, es una de las consecuencias del poder de Dios operando por el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 12. Este es otro efecto del poder del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas sanidades y prodigios en el pueblo, y estaban en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, imagínense esto, y ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Miren qué maravilloso. O sea, por la mano de los apóstoles eran hechas sanidades, milagros, prodigios, era respaldado el Evangelio, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos hace entrar en una dimensión sobrenatural. Y entonces, amados, las sanidades, los milagros, las liberaciones, no van a ser cosas de que la gente se va a sorprender, va a ser algo del día a día, vamos a poder verlo más seguido, porque nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios está actuando, cuando Dios está operando, ¿sabe? Nosotros queremos estar donde Dios está actuando. Y nosotros como pastores, como líderes, ¿sabe? A veces la gente no quiere venir a la iglesia o al discipulado o lo que sea, pero ¿sabe? Cuando el poder de Dios esté operando, ¿sabe? Usted no va a tener que ir a buscar a la gente. La misma gente va a decir, yo no sé qué está pasando allá, pero ahí los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados. Ahí algo está pasando y la gente misma va a traer a otros a la iglesia. Necesitamos que el poder regrese, hermanos, a la iglesia. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos vivir en el ámbito de lo sobrenatural. Así que los apóstoles eran prodigiosos porque por sus manos se hacían milagros. Mire, ellos no oraban. Dice que ponían en las calles, las camas, los lechos, para que al pasar, miren, Pedro ni siquiera los tocaba, que solo su sombra cayera sobre ellos y ellos eran sanados. Pero imagínense el nivel de fe que tenía esta gente, qué tremendo. Y el versículo 13 dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero que el pueblo los alababa grandemente. Mire, una de las consecuencias del poder de Dios es que el mundo no va a querer estar contigo, estamos hablando del mundo. Pero el pueblo que está siendo bendecido, que está siendo ministrado, que está siendo impartido, ¿sabe? Dice que los alababa. Mire, no es nada malo alabar a la persona, reconocer la gracia, el poder de Dios fluyendo en una persona. Lo malo es creernos superiores al Señor. Lo malo es creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, porque la gloria y la honra siempre es para el Señor. Pero hay una consecuencia natural. La gente nos alaba, dicen, ese es un varón de Dios, que Dios lo bendiga, cómo fluye el poder de Dios. Eso no es malo cuando se nos sube a la cabeza. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. O sea que el poder de Dios trae una multiplicación, hermanos, aumento en los creyentes. Ahora yo quiero preguntarles, ¿usted cree que el Espíritu Santo ha cambiado? ¿Por qué ahora nosotros imponemos manos y no se sana ni uno? Porque ahora no vemos el poder del Espíritu Santo de esa manera como en la iglesia del principio. Yo creo, amados, que el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo. Él es Dios mismo en la tierra.
Él es poderoso. Yo creo que lo que ha cambiado es nuestra condición, el poder del Espíritu Santo, pero tal vez hay algo que no está bien en nosotros, porque no estamos viendo fluir ese poder, no estamos viendo las mismas manifestaciones, y la consecuencia dice que todos eran llenos del Espíritu Santo. Nosotros predicamos y decimos y oímos hablar a los profetas, no sé si han oído, que dicen que este es el mejor tiempo, que estamos viviendo el mejor tiempo, el tiempo glorioso de la iglesia, amados. Pero no es solamente con palabras, nosotros tenemos que ver el poder de Dios manifestado en la iglesia nuevamente. El ser una iglesia gloriosa no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con instalaciones, qué tan grande es el templo, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con cantidad de gente. Aunque por el poder del Espíritu Santo tiene que haber multiplicación. Pero establecer el reino tiene que ver con que los enfermos sean sanados, con que los endemoniados sean liberados. Porque así lo dijo Jesús, Él dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si estamos hablando de una iglesia gloriosa, yo creo que nosotros tenemos que vivir en esa dimensión, de esa iglesia gloriosa de la cual estamos hablando, y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amados míos, cuando nosotros volvamos a la sencillez, cuando nosotros volvamos al principio, cuando nosotros volvamos a los inicios, al origen de la iglesia, dejemos de estar pensando en tantas cosas, de diversificarnos, de ponernos etiquetas. Cuando nosotros nos entreguemos plenamente al Espíritu Santo, cuando nosotros nos despojemos, nos rindamos delante del Señor, entonces vamos a poder ver una iglesia gloriosa y viviremos en la iglesia más gloriosa de todos los tiempos, donde el Espíritu Santo sea el Señor y podamos ver el poder de Dios manifestado. Yo creo, amados, que el mundo ya se cansó. ¿Saben? Nosotros declaramos y lo hacemos con autoridad y lo hacemos con muy buena intención, pero saben, muchas veces las declaraciones no van con la evidencia. Así que estoy hablando de todos nosotros, no estoy criticando a nadie, estoy hablando de la iglesia en general. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice que crecía la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo crece la palabra del Señor? Cuando va de un lugar a otro. Y dice que el número de los apóstoles se multiplicaba, de los discípulos, perdón, se multiplicaba grandemente. No solo hablando de creyentes, de discípulos, sino también de los comprometidos, de los convertidos, de los que seguían a los apóstoles. ¿Y sabe qué dice? Que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o sea, que algunos del sistema religioso estaban convirtiéndose a la fe del Hijo de Dios. Entonces, otra de las consecuencias del poder del Espíritu Santo es que tiene que haber un crecimiento de la palabra y una multiplicación de los discipulados. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, dice, así de hombres como de mujeres. Así que me gusta cuando hace esta salvedad, porque no dice que solo hombres, no dice que solo jefes de familia, dice que hombres como mujeres, no solo viejitas, no solo eran los que ya no tenían que hacer, los hombres, los jefes de casa, los jefes de familia, las mujeres, venían y se convertían al Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Y él dijo de que él, todo conocimiento, él lo consideraba como basura ante el conocimiento o el encuentro personal que él tuvo con el Señor Jesucristo. Así que una de las cosas que a nosotros nos estorban es cuando tenemos tanto conocimiento, cuando tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, y a veces decimos, no, es que yo así lo aprendí y así es. Y no cambiamos, no dejamos
necesitamos que el Señor traiga ese vino nuevo, que traiga revelación a nuestra vida. No, es que así me enseñaron, es que yo sé, así se hace. Así no tenemos un corazón enseñable. Cuando el poder de Dios está operando, todo lo que tenía razón y lógica, amados, deja de tener sentido, porque ¿saben? Los milagros del Señor rompen los procesos naturales. Mira, un médico no lo puede entender. Cuando hay una sanidad, él quiere justificarlo con la medicina. No lo puede entender. Aún en la economía, si viene una persona y le dice, ¿cuánto voy a ocupar para remodelar el templo? Vamos a decir, y empieza a hacer números. Amados, en el reino de Dios no es así. Ten fe, da el primer paso, pon la primera piedra y el Señor te va a suplir. No es algo natural, es algo sobrenatural. Entonces la lógica tenemos que dejarla de lado. Por eso no es tan fácil para algunos someter la cabeza. Por eso hay personas que les cuesta tanto creerle al Señor, depender del Señor. Miren lo que dice Romanos 15:18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, esto lo dijo Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mira qué hermoso. Con la palabra y con las obras. O sea, no solo con la palabra, no solo con las obras, la palabra, pero tenía que ir respaldada por las obras. Con potencia de señales y prodigios. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra potencia, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Sabe lo que son señales y prodigios? Un prodigio es algo sobrenatural. Y si hay manifestación con potencia de señales, prodigios, ¿en qué dice la palabra? En el poder del Espíritu de Dios. O sea que los gentiles fueron alcanzados precisamente por el poder del Espíritu Santo que estaba en el apóstol Pablo, que pudo predicar con denuedo la palabra de Dios, predicó aquel evangelio del arrepentimiento de pecados, perdón de pecados, pero también con las obras que los acompañaban. Y el verso 19 dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Qué hermosa la labor que pudo hacer el apóstol Pablo. Y quiero concluir diciendo que una de las consecuencias del poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos alcanzar a unas naciones con el Evangelio. ¿Saben? Nosotros hablamos de alcanzar las naciones, hemos sido llamados a conquistar las naciones para Cristo. Pero nosotros a veces clamamos por las naciones, anhelamos que todas las naciones sean llenas del conocimiento de Dios, intercedemos por las naciones, amén, ¿verdad? Yo espero. Pero si no es por el poder del Espíritu Santo, las naciones no van a poder responder el Evangelio del Señor. O sea que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ir a donde Dios nos envíe a predicar el Evangelio, para poder hacerlo como lo hicieron los apóstoles, con denuedo, para poder ir respaldados con prodigios, con milagros, manifestando el poder de Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe? El Espíritu Santo vino hace 2000 años. No vamos a pedir que venga como el viento recio. Él ya está en nosotros. Probablemente en algunos está dentro de ustedes, pero tal vez está como que ese fuego se ha bajado, como que se ha apagado, como que ese poder no está fluyendo dentro de algunos. Así que este día vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de ese poder. Pónganse en pie, hermanos. Muchas veces le decimos al Espíritu Santo, de aquí en adelante voy a buscarte tu presencia, voy a pasar tiempo contigo, yo quiero esa comunión contigo, y lo hacemos un día, lo hacemos 2 días, al tercer día nos dio sueño y nos quedamos dormidos.
al cuarto día te dio sueño otra vez, amado, ya al quinto día ya no te quiere levantar, pero sabes, el Espíritu Santo está ahí esperando por ti, porque Él quiere tener ese tiempo contigo, Él quiere llenarte, Él quiere investirte de poder, Él quiere transformar tu vida. En su presencia es donde vas a ser lleno, donde vas a ser cambiado, donde vas a ser transformado. Así que este día vamos a pedirle al Espíritu Santo. Padre amado, este día nosotros venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Te pedimos, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones, que toque nuestros corazones. Y este día clamamos, Señor, por esa promesa que tú enviaste, Espíritu Santo de Dios. Este día declaramos que te necesitamos. Este día, Espíritu de Dios, declaramos que necesitamos de ti, que necesitamos tu poder, Espíritu Santo, para poder hacer la obra que hemos sido llamados. Porque queremos servir al Señor, pero necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de poder. Espíritu Santo, si hemos dejado de buscarte en intimidad, te pedimos perdón esta mañana y te pedimos que nos ayudes, que te lleves todo el adormecimiento espiritual, que venga un despertar a tus hijos en esta hora. Yo declaro corazones dispuestos, empieza a hablar con el Espíritu Santo. Dile lo mucho que lo anhelas, dile lo mucho que lo necesitas, dile yo necesito ser lleno de ti, yo necesito que tú me actives, que tú me llenes, yo necesito esta mañana levantarme, ser lleno, investido de poder, para que pueda ir a hacer la obra al que he sido llamado, para poder ir y hablarle a otros, para poder predicar el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados, para poder hablar la palabra con denuedo. Espíritu Santo, ven sobre tus hijos ahora y llénalos de poder desde lo alto. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que estaba seco reverdece, que se activa la vida del Espíritu Santo sobre ti, que se activan aún esos dones que estaban adormecidos porque no los has usado. Hay personas que han sido investidas de poder, pero no oran por otros, no dan de lo que Dios les ha dado. Y cuando tú no das, ese aceite se arrancia dentro de ti, necesitas dar para poder ser lleno, y más va a venir sobre ti. Y entre más das, más vas a tener, y entre más das, más vas a tener. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te pido que seas tú activando, que podamos avanzar a un nuevo nivel, que podamos avanzar a una nueva dimensión. Yo declaro en el nombre de Jesús que se abre una nueva dimensión. Es una nueva temporada donde empezaremos a ver el poder de Dios manifestado, el poder del Espíritu Santo manifestado en cada uno de tus hijos. Que arde ese fuego, Señor, por hablarle a otros. Que arde ese fuego para poder ser testigos de ese Cristo que nos llamó, que nos salvó, que nos redimió. Porque si no hacemos la obra, en vano murió el Señor en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer la obra, hermanos, a la que hemos sido llamados. Levantémonos, sacudámonos de todo adormecimiento, de todo lo que el enemigo ha traído para que no puedas hacer la labor. Dile al Señor: yo estoy aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a dar de gracia lo que de gracia, Señor, yo he recibido. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque siento tu presencia en este lugar, porque tú estás fluyendo, y donde hay un corazón contrito y humillado, ahí tú estás tocando, ministrando, impartiendo la vida del Espíritu. Deja que te llene en esta hora. Eres lleno, recibe en el nombre de Jesús. Recibe, dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad. Deja que te llene, deja que el fuego vuelva a arder dentro de ti.
En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae esa llenura. Ven sobre cada uno, que esos ríos de agua viva se desborden, que esos ríos de agua viva vuelvan a correr y que arde ese fuego en sus corazones. En el nombre de Jesús se activan esos dones, se activan a un ministerio que habían quedado como estancados. Yo declaro que es un tiempo de avanzar, yo declaro que es un tiempo de ir adelante, porque la venida del Señor está cerca. Y cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a decir: ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el llamado que yo te di? Amados, como el que enterró el talento, no lo enterremos. Tenemos que multiplicar, tenemos que dar a otros, porque ya hemos sido enviados. No tenemos que esperar a que el Señor nos vuelva a hablar. Él ya nos envió. Y si un día tú le dijiste: Señor, yo acepto tu llamado, Señor, cuenta conmigo, yo voy a ir a hacer la obra. Amado mío, haz la obra, cumple, Señor, lo que un día le prometiste. Gracias, Padre eterno, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque sabemos que traes un despertar. Yo declaro un nuevo tiempo para esta congregación. Yo declaro un nuevo tiempo para tu vida, a un nuevo tiempo en la oración, en la intimidad con el Padre, que esa revelación que había estado como apagada, declaro ahora ojos y oídos espirituales abiertos para que pueda volver a escuchar la voz de Dios, porque hay unos que han dejado de oír la voz de Dios. ¿Y cómo haremos si no sabemos lo que el Padre quiere que hagamos? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar nuevamente su voz. El Señor te va a mostrar, aún en visiones, aún en sueños, viene más revelación a tu vida. Yo espero que lo recibas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.